Muy buenas a todos. Sabéis que siempre digo que existen tres factores críticos a la hora de que una finca sea productiva, una finca de olivar. Y estamos hablando de nutrición y estado fitosanitario, un buen control de la cubierta vegetal y una buena adaptación del volumen de copa por hectárea. Y una de esas cosas, o el resumen, el resultado de todas esas labores, al final se ve a final de verano, que es donde se ven, donde las cosas se han hecho más o menos bien, donde se han hecho regular o donde van bien encaminadas. En este vídeo te quiero enseñar una finca que ya seguramente conozcas, aquí en lo alto del cerro. Quiero que veáis pues en qué estado se encuentra y qué es lo que hemos hecho para que al final, año tras año, la finca o la parcela, en este caso, se encuentre de esta manera. Mirad, este es el olivar, como veis está bastante nublado pero no llueve. Este es el olivar Picual, marco 8×8, secano estricto, ecológico, desde hace ya unos pocos de años, y 3 años desde que le adaptamos el volumen de copa por hectárea mediante la eliminación de un pie. Como podéis ver, estamos en lo alto del cerro. El olivar tiene unas 20 hectáreas, tiene unos 3.000 olivos, llega hasta allá abajo del todo. No me he ido abajo del todo porque no, pues que no se vea. Siempre las zonas bajas son más frescas y más exuberantes que las zonas altas. Aquí estamos prácticamente en la mitad del cerro, aunque la parcela llega un poquito más allá arriba, como unos 50 metros más alta. Y quiero que veáis pues el estado vegetativo que presentan los olivos. Como digo, es secano, terreno muy arcilloso. Este terreno siempre han dicho que es malísimo para el olivar, que se agrietea mucho, pues esto no se ha rastreado ni nada. Simplemente se ha quitado la cubierta vegetal con un pase superficial de conquirde. Y como podéis ver, pues el estado productivo, ahí tiene la aceituna, y fijaros el crecimiento vegetativo que tiene por delante. Es verdad que este año, en cuestión de cantidad de aceitunas por árbol, tiene menos que el año pasado, porque el año pasado estaban macizos, pero es verdad que este año el tamaño de la aceituna es el doble que el año pasado. Y eso siempre va a ocurrir. Muchas veces lo que pasa es que, claro, mucho grano en pleno secano, pues al final termina con aceituna de pequeño tamaño, y cuando tiene menos, pues tiene aceituna de más tamaño. Esto me va a indicar seguramente que el nivel productivo de aceite por hectárea va a ser prácticamente el mismo, porque voy a conseguir buenos kilos con buenos rendimientos. La única cuestión que yo tengo que tener aquí en cuenta es que normalmente cuando el olivo no está, digamos, apretado de cosecha, que en este caso digo, no están apretados de cosecha, de que se van a caer al suelo, pero la verdad es que están bastante buenos y los olivos están muy bien. Lo que pasa, que aquí ya lo tengo que tener en cuenta, que claro, la fecha de recolección en un árbol que no está apretado, seguramente sea anterior, es decir, sea un poquito más previa a los olivos que están más apretados. Es decir, un olivo con menos carga de grano, pues siempre va a venir un poquito antes. Cuestiones que aquí hemos hecho para alcanzar pues estos niveles productivos. Aquí cuando yo llegué, la finca tenía un problema, y es que digamos el 25% de la finca echaba el 80% de la aceituna. Es decir, toda la parte pegada en el bajo es la que echaba aceituna. De aquí para arriba no echaba absolutamente nada. De hecho, aquí en el cerro este, pues aquí llevaban sin entrar a coger aceituna años y años y años, porque los años que tenía algo de aceituna llegaba el verano y la perdían. ¿Por qué? Porque esto es un olivar 8×8 con 2 pies, árboles que eran bastante grandes, y luego estaba también en no laboreo con cubierta vegetal. Entonces, sumado a ese gran volumen de copa por hectárea que tenían, pues además le sumábamos la competencia por la cubierta vegetal, y daba como resultado aceitunas minúsculas y con muy bajo rendimiento. El último año que yo tuve estos olivos a 2 pies, pues claro, siempre los procesos de eliminación de pies y dejar los olivos en pie siempre son, digamos, conflictivos. Nos estaremos equivocando, lo estaremos haciendo bien, sobre todo cuando no tienes tantos casos de ejemplos un año tras de otro, de que al final el resultado es quitar un pie, es el mejor resultado que hay, ¿no? O obtienes de los mejores resultados que se pueden obtener, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos hizo que tomáramos la decisión de forma rápida es, por un lado, que nos costó la aceituna muchísimo dinero cogerla. Vinimos con un buggy alquilado, no cundía, la aceituna era muy pequeña, no tenía rendimiento. Estamos hablando de rendimientos de un 11, de un 9, de un 12, años de lluvia y años de no lluvia, cualquier cosa. De los años de sequía todavía menos, incluso 9%. Entonces, coste de recolección de 30, 40 céntimos, más rendimientos grasos en torno al 9, al 10, al 11, al 12, en bruto estoy hablando, pues eso hace que al final las parcelas, la finca eran viables. Entonces, aquí había que hacer dos cosas. Por un lado, regular el volumen de copa por hectárea para conseguir
que el olivo tenga los recursos suficientes para sacar la cosecha que puede sacar. Es decir, si yo tengo la finca preparada para 10.000 kilos por hectárea, pero a mí no me llueve y no tengo riego como para 10.000 kilos por hectárea, ¿qué es lo que ocurre? Que no tengo nada, ¿qué es lo que pasaba aquí? Entonces aquí regulamos el volumen de copa para tener lo que debería de tener esta finca, que esta finca en secano debe estar entre los 4.000 y 5.000 kilos por hectárea de media, en años secos, en años lluviosos. El año pasado, que fue lluvioso, estuvo cerca de los 7.000 y pico kilos por hectárea. Yo creo que este año estará en 6.000 y pico, más o menos, viéndolo como estaba el año pasado, y un buen rendimiento, cosa que antes no teníamos. Y luego conseguimos otra cosa con la adaptación del volumen de copa por hectárea, que fue poder mecanizar la recolección. Eso me hizo que en lugar de tener recolecciones de 30 céntimos por kilo de aceituna, tuviera recolecciones por 10, 11 céntimos kilo de aceituna, con toda la maquinaria alquilada. ¿Vale? Cuando se habla de maquinaria propia, pues se hablan de costes más bajos, pero cuando es maquinaria alquilada, pues al final siempre tienes que pagar un sobrecoste que lógicamente es el beneficio de la empresa de servicios, que para eso trabajan también, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos planteamos la adecuación de un volumen de copa por hectárea, como es el caso de esta finca, yo siempre digo lo mismo, ya es que el primer paso para adecuar el volumen de copa por hectárea debe de ser quitar patas. Lógicamente, si tienes más de 2 o al menos 2. No va a quitar patas en este caso. En este caso ya, para adecuar el volumen de copa por hectárea, lo que tenemos que hacer es ir renovando ramas. Pero el primer paso que teníamos era quitar patas. Quitando patas conseguíamos varias cosas. Lo primero, tener un volumen de copa aceptable, con lo cual me permite tener aceituna turgente, gruesa y un tallo importante, con lo cual todos los años desde que hicimos esta operación tenemos cosecha, incluso en los años de sequía, y lo tenéis en los vídeos colgados en internet para que lo vayáis viendo, incluso del proceso de cómo quitamos la pata. Y luego conseguimos la adaptación a la recolección, con lo cual me permite, encima de conseguir una mejora productiva de la finca, me permite pues reducir mis costes anuales, mis costes de explotación, y por tanto tener mayor rentabilidad. Una vez que ya tengo el olivar en un pie, lo siguiente que me queda, si el olivo sigue estando grande o se pone grande, como el caso de este que estamos, que es un olivo que ya se está poniendo bastante grande, es empezar el proceso de renovación de ramas. En este caso ya estamos criando ramas por aquel lado, que es donde estaba la pata, y estas ramas de aquí pues tendremos que ir renovándolas cuando lleguen, pues pasen 2 o 3 años, ya empezaremos a renovar ramas aquí. Este año ya hemos renovado algunas, sobre todo las viejas, pero nos vamos a poner a hacer esa renovación. Eso lo unimos a que aquí la cubierta vegetal ha estado perfectamente controlada desde el mes de enero, que se ha mantenido a raya. Si le hemos tenido que dar un pase se le ha dado, si le hemos tenido que dar 2 pases se le ha dado, pues al final obtienes este resultado. Y como digo, estamos a final de la época de verano, estamos a 25 de agosto, la aceituna presenta este aspecto. Esta aceituna ya es muy difícil que se aflija, salvo que pues vengan 2 meses de sequía, que esperemos que no, que llueva pronto. Pero al final lo que resulta es que si controlamos bien la cubierta vegetal, adecuamos bien el volumen de copa, que desde mi punto de vista, adecuar el volumen de copa por hectárea a las condiciones del terreno y de cultivo, junto con tener una buena relación hoja-madera, es lo fundamental que hay que tener en cuenta dentro de la poda. Eso más la nutrición, en este caso llevan 4 tratamientos foliares en primavera y le vamos a dar otro en otoño, pues con eso yo creo que tenemos unas producciones bastante interesantes que nos permiten pues tener una buena rentabilidad de nuestra finca.